Bien, muy buenas tardes para todos y para todas, para la mesa principal. Es para mí un orgullo estar aquí este día celebrando la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico. Bueno, mi presentación va a estar encaminada en dos partes. La primera, vamos a hablar un poco y a grandes rasgos los retos a los que se está enfrentando el movimiento pedagógico, y en la segunda parte las perspectivas desde donde lo estamos abordando en la federación. En la primera parte, entonces, vamos a hablar del reto en la formación docente y yo voy a hablar de tres aspectos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la formación pedagógica y disciplinar de los maestros y de nuestras futuras generaciones que están estudiando en el pregrado y los que estamos cursando maestrías y doctorados. La importancia de que el movimiento pedagógico esté en este espacio. Aquí me voy a permitir hablar de una anécdota personal en donde cuando estaba haciendo la maestría hace algunos años, en la historia de la educación, nuestro profesor Absalón Jiménez de la Universidad Distrital estaba hablando un poco de esa historia de la educación y de las urgencias lloradas y cómo estaba la escuela, pues emerge en un enfoque tradicional. Desde allí él empieza a hablar del movimiento pedagógico y empezó a hablar de cómo el movimiento pedagógico había permitido transformar esas prácticas, dignificar la profesión docente y empezó a hablar un poco más allá de los grandes retos que había alcanzado el movimiento pedagógico. En la siguiente clase yo quedé como muy inquietada del tema y le pregunté a mis compañeros de clase diciéndoles, bueno, ustedes habían escuchado el movimiento pedagógico, aproximadamente éramos 15 estudiantes, casi todos del sector público, 2 o 3 del sector privado y solo uno que no era docente. Los 14 dijeron, nunca habíamos escuchado el movimiento pedagógico. Para mí fue una sorpresa, porque en el ámbito sindical lo conocemos bastante, pero en las universidades no se le da un espacio o un tema que sea importante en las facultades de educación. Así que yo siento y pretendo con esto que la formación de docentes debe venir desde lo disciplinar, pero también en las maestrías debe darse un espacio para hablar del movimiento pedagógico para que las futuras generaciones que se están formando entiendan de dónde viene la lucha por la educación gratuita y de calidad. En la segunda parte, el otro reto que enfrentamos es la formación sindical. Aquí quiero resaltar la importancia de la Escuela Sindical de FECODE. Desde allí han hecho 3 cohortes, esta vez vamos a iniciar una 4ª en la Escuela Sindical. Ha cambiado su nombre, pero viene con las mismas temáticas, sin embargo se amplían algunas temáticas que los maestros estaban solicitando. Desde la Escuela Sindical también se le da un espacio importante al movimiento pedagógico cuando hablamos de la historia de la educación. Desde allí es importante formar a nuestros docentes sindicalmente. En las escuelas también de nuestras regionales, de nuestros diferentes departamentos, debe brindársele un espacio al movimiento pedagógico para que estas generaciones, nosotros 1278, porque es un poco más conocido en el 2277, pero en el 1278, cuando he tenido la oportunidad de ir a las regiones y preguntar en las asambleas o en los seminarios que hacemos desde el CEID, si conocen del movimiento pedagógico, tal vez lo han escuchado, pero no conocen los grandes retos y grandes logros que ha tenido el movimiento. Por eso desde allí es importante que nos formemos en lo pedagógico, en lo disciplinar, pero también en lo sindical, contando la historia del movimiento pedagógico. Y el tercer reto es en la formación política de cada uno de nuestros sujetos. Aquí quiero resaltar la importancia del maestro Abel Rodríguez cuando inició el movimiento pedagógico y también las palabras de Paulo Freire, donde nos dice que los sujetos somos sujetos políticos, que la educación es un acto político y por eso es importante que desde el movimiento pedagógico nos sigamos formando, no solo en lo pedagógico, en lo disciplinar, en lo sindical, sino también en lo político. Aquí cabe resaltar que gracias al movimiento pedagógico, muchos movimientos se consolidaron, se fortalecieron y partidos políticos también, desde sus inicios. Por eso es importante que los maestros conozcamos la historia y desde allí podamos transformar el panorama educativo con la generación de políticas educativas que permitan generar esa educación de calidad, gratuita y con las condiciones necesarias que debemos tener. En la segunda parte, otro reto importante es la profesión docente.
En esta profesión docente, el movimiento pedagógico ha luchado por dignificarla y por dar las condiciones necesarias a los maestros, pero en la actualidad, ¿qué tenemos? Estigmatización. Ahora, ¿cómo nos llaman? Adoctrinadores. Ya no nos llaman los maestros o el profesor, sino que el que adoctrina, el que está llevando otras cosas a la escuela y no, nuestra profesión está siendo dignificada. Así que desde el movimiento pedagógico es necesario continuar con este reto de decir qué hemos hecho y cómo lo hacemos los maestros desde la escuela. Y creo que algo muy importante lo demostramos durante la pandemia. ¿Cómo logramos hacer los esfuerzos para que la educación llegara a nuestros estudiantes? ¿Cómo lo hicimos? Por medio de la precariedad, de la conectividad con la que nos encontrábamos. Los maestros que sacamos las fotocopias y llevamos hasta las escuelas, hasta las casas de nuestros estudiantes para que pudieran seguir el proceso educativo. Desde allí no somos adoctrinadores, desde allí hemos demostrado que la educación puede emerger y salir a otros espacios, no solamente a las cuatro paredes de la escuela. Un sector político y los gobiernos anteriores se han encargado de dañar nuestra profesión, pero nosotros, desde lo que hacemos en la escuela, la continuamos dignificando y por eso el movimiento pedagógico es una lucha constante y un reto constante para nuestra profesión docente. Desde allí, ¿qué hacemos? Seguimos levantando la voz. ¿Por qué? Porque necesitamos tener salarios dignos, como lo hacía el movimiento pedagógico hace 40 años, que logró que pudieran tener un escalafón, que la profesión docente pudiera organizar y recibir lo que era necesario para ellos. Debemos continuar levantando la voz para generar que tengamos una salud digna y desde allí nuestras regionales hemos visto cómo este año se han movilizado, han hecho diferentes mítines para decir, miren, nuestro sistema de salud es completamente precario. Yo escuchaba ahorita en la primer panel cómo los maestros denunciaban acá todo lo que está pasando en las regiones y a eso nos ha llamado el movimiento pedagógico, a que desde nuestra profesión podamos y sigamos denunciando las injusticias, que podamos seguir mirando esas carreras de ingreso, ese examen de ingreso que acabamos de pasar, tan descontextualizado de la realidad de los maestros, nuestro escalafón docente, el tema de ascensos y reubicaciones y tantas vicisitudes que ha traído la SDF, el tema de los provisionales, como lo decía el ministro, el tema de los 8.000, todas estas cosas el movimiento pedagógico las ha denunciado y debemos seguir denunciando todo lo que está pasando y cuál es nuestra funcionalidad, formar sujetos críticos, reflexivos, con un trabajo interdisciplinar y con una formación constante. El tercer reto al que nos venimos enfrentando como movimiento pedagógico es la privatización de la educación. Ya se hablaba en el panel anterior de cómo la educación se ha convertido en una mercancía y desde ahí pues la política macro de los gobiernos anteriores, es que hayan colegios en concesión, los vouchers educativos, el homeschool y todas estas políticas que han dicho, bueno, privaticemos la educación, pero ¿qué hemos hecho desde el movimiento pedagógico o qué hemos hecho los maestros? Pues denunciar. Desde la federación se ha dicho, se deben cerrar esas grandes brechas que tenemos en esto de la privatización de la educación. ¿Cuáles son esas brechas? Pues la conectividad, el acceso, la financiación digna para nuestra educación. Y yo con esta imagen que tengo aquí dice, hola, venimos a hacer una pequeña remodelación y viene la privatización a quitar la escuela que tenemos, la escuela rural, la pequeña escuela que tiene todas las deficiencias, pero que aún así seguimos trabajando desde allá. Bueno, en esta privatización de la educación, ¿qué necesitamos hacer? La reforma al Sistema General de Participaciones, que hemos lo repetido 1000 de veces, pero que es necesario conquistarlo y lograrlo. Un estatuto único también, donde podamos tener todos igualdad de condiciones. Y por eso desde el Congreso Federal haremos las propuestas necesarias para lograr que esta privatización de la educación no siga siendo mella dentro de ella. Por eso, ¿a qué le apuntamos? A tener una educación pública, gratuita y de calidad. Esa siempre ha sido nuestra frase. El cuarto reto, y aquí voy a tomar una palabra del rector de la Universidad Pedagógica de esta mañana, donde decía que debíamos afinar las 10 tesis del movimiento pedagógico, y es necesario hacerle la revisión a estas tesis. Este es el cuarto reto que yo pretendo demostrar el día de hoy, y es que no solamente las tesis, también la Ley General de Educación debe ser afinada a lo que estamos viviendo en este contexto actual, en este siglo XXI. ¿Y cuáles son esos afinamientos que debemos hacer? El primero, el mundo digital.
Definitivamente estamos andando en un mundo digital y el movimiento pedagógico no puede ser ajeno a esto, así que debe incorporar este mundo digital, las herramientas tecnológicas a la educación para que podamos seguir avanzando. Claro que sí, tenemos muchas deficiencias, tenemos problemas de conectividad, no tenemos la suficiente capacidad en nuestra institución educativa para lograrlo, pero el movimiento pedagógico debe estar encaminado a estos retos, a este siglo XXI y utilizar la tecnología como una herramienta importante en nuestra escuela. Yo he tenido la oportunidad de viajar a diferentes departamentos y desde allí veo cómo los maestros han hecho aplicaciones para inclusión, para llevar los datos de sus estudiantes, cómo han hecho programas en 3D, si no tienen los instrumentos musicales, hacen aplicaciones y desde allí la herramienta tecnológica de diferentes maneras durante la pandemia logramos que la educación llegara y trascendiera las 4 paredes de la escuela. También deben afinarse a un tema muy importante que tenemos hoy y es el medio ambiente. Desde allí, este gobierno progresista, este gobierno que ayudamos a elegir, ha hecho, por ejemplo, la firma del convenio de Escazú, algo muy importante para nuestro medio ambiente. Ha dicho no al fracking, ha dicho debemos salvar la selva amazónica y el movimiento pedagógico debe hacer parte también de esta defensa del medio ambiente, del cuidado de la fauna y de la flora, de los recursos naturales. Y también estas 10 tesis y la Ley General de Educación debe seguir trabajando con todos los movimientos sociales, con todas las diferentes comunidades, con las comunidades afro, indígenas, raizales, comunidad RUM, LGTBIQ+, con todo esto los diferentes movimientos sociales deben seguir trabajando con el movimiento pedagógico encaminados a mejorar nuestra sociedad. Aquí entonces voy a hablar a grandes rasgos sobre las perspectivas y desde dónde trabajamos el movimiento pedagógico. Lo primero es el proyecto pedagógico alternativo PEPA, que ya la gran mayoría de nosotros lo conocemos, pero aquí ¿qué es lo que yo quiero resaltar? De aquí quiero resaltar la importancia de un currículo alternativo, como lo decía mi compañero John Ávila esta mañana, es necesario crear un currículo humano, un currículo social, un currículo que piense en el estudiante, que sea emancipador, que sea de la pedagogía del amor, que sea humano y que podamos formar sujetos críticos y reflexivos para que transformen su realidad. Aquí hablamos de que es necesario un currículo que trascienda, un currículo que transforme nuestra sociedad. Lo segundo, las perspectivas donde trabajamos el movimiento pedagógico en nuestras experiencias pedagógicas alternativas, y aquí voy a hacer un paréntesis. Ahorita cuando fueron a almorzar, no sé si vieron, hay unos biombos en la parte de afuera con unos póster que han hecho nuestros maestros que van a presentar mañana sus experiencias. Yo los invito para que puedan pasar y conocer y leer estos póster y mirar lo que están haciendo nuestros maestros en sus instituciones educativas. Trajimos una muestra representativa de nuestros departamentos, pero hemos recorrido el país mirando estas experiencias, hemos recogido más de 300 experiencias pedagógicas alternativas de lo que hacen nuestros maestros y cómo avivan el movimiento pedagógico en cada escuela, saliendo de ese currículo que nos han dictaminado y cómo hacen cosas alternativas, cómo hacen experiencias diferentes y se salen de lo que está planeado. ¿Cuál es el centro de nuestras experiencias pedagógicas alternativas? Pues la pedagogía y la didáctica. El maestro definitivamente se convierte en el investigador del aula, de mirar esas situaciones que están trayendo incomodidad o problemas en nuestra institución educativa y desde allí generan cambios. Para mí, algo que alimenta el movimiento pedagógico son estas experiencias pedagógicas alternativas porque es donde el maestro se distancia de lo que hay del Ministerio de Educación, de tanto formato, de tantos programas que traen y hace algo diferente en su escuela. Desde allí defendemos la libertad de cátedra y la autonomía escolar y también las experiencias pedagógicas alternativas nos dan multiplicidad de saberes para trabajar con otras disciplinas. Importante tener la democracia allí. De un sujeto crítico, reflexivo y bueno, aquí yo hago un recuento de la formación de un sujeto del movimiento pedagógico y cómo lo vemos desde allí. La escuela como territorio de paz definitivamente es algo que también alimenta el movimiento pedagógico. Nuestro proyecto Bandera en su segunda fase hemos priorizado 32 municipios para desde allí demostrar las experiencias pedagógicas alternativas y cómo hemos convertido esos territorios de violencia en territorios de paz. Bueno, aquí yo explico un poco los ejes del proyecto.
desde donde estamos trabajando. Aquí la importancia de la Comisión de la Verdad nos ha acompañado en este proceso y aquí yo quiero resaltar en el informe que entregó la Comisión de la Verdad, el apartado que tenemos como magisterio, las voces de los docentes, cómo se han visto reflejadas en el informe de la Comisión de la Verdad, y esta frase que es importante, que si hay un país con futuro es donde haya la verdad. Y finalmente, pues trabajamos con el movimiento pedagógico latinoamericano. Esta mañana nuestra presidenta habló un poco de esto y cómo Colombia se convirtió en ejemplo para que otros países puedan llevar el movimiento pedagógico allí y puedan también transformar sus prácticas. Aquí hemos celebrado el sexto encuentro en honor a Paulo Freire. Hace un mes pasó el movimiento pedagógico latinoamericano en su sexto encuentro y yo quiero cerrar con esta frase de las memorias del tercer encuentro, que me parece que encierra en qué estamos, cómo vamos y hacia dónde debemos apuntar. Dice: la educación pública de contenido popular y democrático para quienes somos parte del movimiento pedagógico latinoamericano es aquella que forma valores solidarios, es aquella en la que palpita las memorias de nuestras luchas de liberación contra las distintas formas de opresión padecidas a lo largo de la historia de este continente. Es aquella en la que fluye la música, la poesía, la mirada y los saberes que nos remiten a las raíces comunes de una historia tejida con muchas identidades sobre las que tenemos que seguir construyendo la estrategia unida de las y los latinoamericanos. Muchísimas gracias.